buenas a todos, me presento, soy un pendejo, maldita sea, qué aburrimiento. Ves pinche 2020, maldita sea, ese año te has chingado todo lo bonito que se puede hacer. ¡Ah! ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué carajo? ¿Qué es esta madre? ¿Ah? ¿Among Us? Si te estás preguntando qué es Jamonos, pues aguántame tantito y déjame que te explique los orígenes de esta fábrica de memes y masacres familiares. Espera, ¿masacre? Proyecto Monos empezó en el año 2012 cuando el gobierno estadounidense y la NASA se asociaron para desarrollar una aplicación que ayudaría a la milicia a encontrar candidatos que serían parte de la Fuerza Espacial Nacional. En este proyecto se encontraban grandes mentes como Donald Trump, Mark Zucaritas y el líder supremo intergaláctico Chávez, alias ¡el mamahuevo supremo! Pero fue cancelado debido a la repentina muerte del supremo comandante y así el proyecto cayó en el olvido. No fue sino hasta 2018 cuando un grupo de exagentes de la CIA, bajo el nombre de Inner Sloth, descubrió el proyecto en el historial de búsqueda de la Casa Blanca. Es que no usaron el modo incógnito. ¡Ja! Novatos. Concretando así el proyecto Among Us, ahora adaptado con un videojuego online para jugar con tus compas y lavar tu cerebro para que pienses que la tecnología 5G no es tan peligrosa como te hacen creer, lo cual es una mentira. Confía en mí, no confíes en mí. Para apoyar mi punto me dirigiré al nombre de los desarrolladores de esta arma de destrucción masiva, Inner Sloth, lo que en español significa la pereza interna. Eso quiere decir que nos quieren meter el demonio de la pereza, así como el Nintendo quiere meter el demonio de la epilepsia a los niños. A nosotros, la pobre gente trabajadora que se esfuerza tanto por sobrevivir. ¿Y oye, cómo se llama esta mamada? Es muy sencillo, mi troglodito favorito. Entras al juego, pones el nombre que más te agrade y tu alma quedará atrapada en este bonito morfo muy bonito, el cual puedes customizar de la forma que más te agrade. ¡Yay! Después de eso, entrarás en esta nave junto con otros megamorfos. Hasta aquí todo bien. El problema surge cuando te dicen: ¡hay un impostor entre nosotros! y te das cuenta de que este es un juego de terror moderno que te pone más tenso que aquel día que se te olvidó llevar la cartulina al cole. Aquí se te dará tu rol, impostor o pendejo. El objetivo que se le da a la tripulación es el mismo objetivo que se le da a los estudiantes americanos de secundaria. Haz tus tareas y evita morir. El objetivo de los impostores es el de tocarles la cola a cualquiera que se quede solo con ellos y luego silenciar a la víctima, sabotear a la tripulación para que no pueda completar sus tareas y luego evitar ser funado. Cada vez que alguien encuentra un cuerpo, tiene la opción de ser un buen samaritano y reportarlo para que empiece la conferencia de funación, donde todo se determina en ¡funar o ser funado! Espera, ¿es esto Twitter el videojuego? Por lo que un intenso y acalorado debate empieza, en el cual un pendejito suele culpar a otro pendejito y todos los demás pendejos suelen votar por él porque y por qué no. Por estas razones, Among Us es el juego más terrorífico de toda la historia. Kojima se queda pendejo jugando esta madre. Es decir, no puedes confiar en nadie. ¿Nadie? ¡Nadie! Ni siquiera confías en tu sombra. ¿Pero por qué? Si mi sombra está... Oli. Pero espera un segundo, entonces Among Us va a desmentirle a tus amigos para salvarte a ti. Pues oye, mi pequeño polinomio de mierda, esa es una buena pregunta. Quizás sí estaba equivocado desde un principio. Quizás Inner Sloth realmente tenía un mensaje profundo que decirnos, que no nos importa el daño que podemos causar a inocentes con tal de salvarnos a nosotros mismos, que teniendo la oportunidad de apuñalar a alguien por la espalda y salir victorioso, no nos importarían las emociones de los otros y el daño colateral que podemos causar. ¿Qué tan ruines podemos ser para salvar nuestro flácido y patético pellejo? ¿Acaso no somos nosotros los verdaderos impostores al final del día? Es el pánico lo único que nos hace... ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? El azul me miró feo. ¡Qué sospechoso! ¡Voten por el maldito animal! ¿De qué están hablando? No fui yo. El azulito no era un impostor.